Bueno, familia, hemos estado viendo, aunque hoy he puesto en el grupo de la iglesia, he puesto un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo ahora, pero si me permitís, voy a volver un poquito a repetir un poco, porque llevamos un mes y pico con otros estudios, con otras cosas que los diversos hermanos han hecho, pero con el tema de cristología llevamos un mes y algo sin estudiarlo. Entonces vamos a repasar un poquito así, por lo menos por encima. Hemos estado viendo algunas cosas acerca de Jesús, si recordáis. Hemos estado viendo que Jesús es el centro de la historia, hemos estado viendo que Jesús es el centro de las Escrituras, hemos estado viendo que Jesús es el centro de la salvación y también hemos visto que Jesús es el centro de lo que conocemos como las misiones. También hemos visto lo que opinan de una forma somera, a vista de pájaro, sin entrar en profundidad, porque si no nos íbamos a llevar mucho tiempo, pero también hemos visto así por encima lo que algunas, no todas, lo que algunas religiones opinan o piensan acerca de Jesús. Hemos visto lo que el judaísmo piensa acerca de Jesús, el islam, el hinduismo, el budismo, los testigos de Jehová y también lo que los mormones creen acerca de Jesús. Y hemos estado hablando de la divinidad de Jesús. En su momento hablaremos de la humanidad de Jesús, pero ahora estamos hablando de la divinidad de Jesús porque es que es lo más importante. Si Jesús no es Dios, pues tú y yo estamos aquí perdiendo el tiempo miserablemente. Entonces es importante que veamos lo que la palabra de Dios, la historia, las diversas fuentes nos enseñan acerca de la divinidad de Jesús. Hemos visto que la divinidad de Jesús la podemos ver a través de sus atributos, a través de sus nombres y a través de las afirmaciones que Él mismo hace de sí mismo. Y también otros, también que hacen otras afirmaciones acerca de Jesús. En cuanto a sus atributos, hemos visto que Jesús es eterno, hemos visto que Jesús es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente y que es inmutable, es decir, no cambia nunca. También hemos visto algunos de los nombres de Jesús. El primero que vimos y que nos llevó un cierto tiempo, porque además es el que más se habla y el que más se dice, es el nombre de Jesús propiamente dicho, que como recordáis significa el Salvador. Y estuvimos hablando acerca de ese nombre precioso, acerca de Jesús como Salvador. Y vimos algunas preguntas que tenían que ver, que estaban relacionadas con ese nombre. La primera pregunta es, ¿qué ocurrió para que el hombre necesitara ser salvado? Después también vimos de qué vino Jesús a salvar al mundo. Y vimos también otra tercera pregunta, que era, ¿cuál es la condición del hombre después de la caída? Y vimos una última pregunta, que era, ¿por qué vino Jesús a salvarnos y no vino otra persona? Después estuvimos hablando también acerca de lo que hacemos en su nombre, de lo que la palabra de Dios nos enseña que podemos hacer en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Y vimos que en su nombre hay autoridad para sanar, vimos que en su nombre recibimos el perdón de pecado, que en su nombre tenemos autoridad para expulsar a los demonios, que también recibimos en su nombre, recibimos la vida eterna, y también vimos que en su nombre trabajamos y servimos en la obra de Dios. También vimos que en su nombre hay salvación, solamente en Él, que en su nombre alabamos, que por su nombre, y esto es algo que quizás nos guste menos, pero es así y forma parte del paquete que tenemos como creyentes, y es que en su nombre también seremos aborrecidos y seremos perseguidos. Y también vimos que en su nombre oramos, vimos que en su nombre enseñamos y predicamos, y que en su nombre nos apartamos del pecado, y como último vimos que en su nombre nos reunimos. Y después estuvimos hablando acerca de un título precioso que también habla muchísimo la Escritura acerca de Jesús, como es el Señor. Vimos que en el Nuevo Testamento la palabra griega es Kyrios, y en el Antiguo Testamento es Adonai, el Señor. Y vimos que los cristianos oraban al Señor Jesús al principio, vimos que Pedro llamaba a Jesús el Señor, vimos también que Pablo también llamaba a Jesús Señor, el mismo Tomás también llamó a Jesús Señor,
y vimos que los evangelios en diversos momentos y circunstancias llamaron a Jesús Señor. Y lo último que vimos antes de Navidad, vimos que Jesús es también, vimos otro título, que Jesús es el Maestro por excelencia, el Maestro por excelencia y el Maestro más importante que ha pisado esta tierra. Así que hemos visto Jesús como Salvador, Jesús como Señor, y ahora estamos viendo a Jesús como Maestro. Y si recordáis, cuando estuvimos hablando de Jesús como Maestro, vimos que Él, y nos quedamos ahí, vimos ese encuentro que Él tiene con Nicodemo, si recordáis, ese encuentro que se hace por la noche. Y no olvidemos que Nicodemo era un principal entre los fariseos, una persona muy importante en Israel, una persona que todo el mundo conocía, una persona con gran influencia y un referente religioso, espiritual para la gente allí. Y este Nicodemo se cita con Jesús de noche, y es interesante que este maestro, reconocido como tal, con sus estudios, con un importante, reconoce también a Jesús como maestro y le dice también rabí, le dice que también Jesús era el maestro. Y estuvimos viendo algunas de las enseñanzas que nos da la palabra de Dios acerca de Nicodemo. Aparece pocas veces, pero las pocas veces que aparece Nicodemo siempre tienen una enseñanza para nosotros. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, de una forma muy resumida, lo que hemos visto durante estas semanas y lo que hemos visto a Jesús como maestro. Venid conmigo a Mateo, al capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29. Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29. ¿Quién lo tiene? Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Bien, fijaros que ¿qué es lo que hace Jesús antes de qué es lo que estas palabras, cuando se dice, cuando Jesús estas palabras, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Qué es lo que termina Jesús? ¿Qué está enseñando? A partir del capítulo 5. ¿Qué? ¿Perdón? Levanta más la voz. Las parábolas. Hay alguna parábola, alguna pequeña parábola, pero no exactamente parábola, aunque emplea alguna. Lo que está enseñando es lo que conocemos como el Sermón del Monte. En el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, Jesús enseña lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y es interesante porque el capítulo 5, el versículo 1 y 2, comienza diciendo esto: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y es curioso que él enseña el Sermón del Monte, y cuando termina el Sermón del Monte, esa gente que le estaba enseñando, que le estaba explicando, esa misma gente termina de la misma forma y termina diciendo que este Jesús que ha enseñado, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Para muchos el Sermón del Monte es la figura o el texto bíblico por antonomasia. Hay muchas personas que no son creyentes y sin embargo se deleitan en la lectura y en la meditación del Sermón del Monte. Posiblemente sea, juntamente con el Padre Nuestro, fuera de la iglesia me refiero, sea el texto de Jesús más conocido, el Sermón del Monte y el Padre Nuestro. El Sermón del Monte es una riqueza. Yo te animaría a que tranquilamente en tu casa lo vayas meditando, lo vayas rumiando. Hace años, muchos años, estuvimos estudiando el Sermón del Monte, nos llevamos los miércoles, nos llevamos estudiando varios meses
este tema. Es un libro apasionante, es un texto apasionante donde Jesús está hablando de cosas muy importantes. Y cuando termina de esta enseñanza, la gente se admiraba de su doctrina. En otras versiones pone se maravillaba de su doctrina, o se quedaban perplejos ante su doctrina. La gente estaba sorprendida de todo lo que en ese momento enseñaba. Hay muchos eruditos que tú lees el Sermón del Monte y lo puedes leer en unos cuantos minutos, pero la mayoría de los eruditos piensan que fueron horas, y después lo que hace Mateo es condensar un poco lo que allí, y después Lucas también, lo que allí se dijo, pero durante horas Jesús estuvo allí enseñando a la multitud, y la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Lucas, en el capítulo 4, leemos lo siguiente. Lucas, capítulo 4, versículo 31 y 32 leemos. Lucas 4, 31 y 32 leemos. ¿Quién lo quiere leer? Lucas 4, 31 y 32. Muy bien, aquí es otra cosa, aquí es otro contexto, pero fijaros que el resultado es el mismo. Jesús enseña y la gente se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad. En los dos textos que hemos visto, la gente se quedaba sorprendida, maravillada con lo que enseñaba. En los dos textos que hemos leído, la gente hablaba de que Jesús hablaba y enseñaba con autoridad. En los dos textos, con autoridad. La palabra griega que aquí se ha traducido como autoridad es una palabra que lo que significa es que tiene un dominio completo en un tema. Eso es lo que significa la palabra, dominio completo en un tema. Es decir, cuando Jesús estaba enseñando, tenía el dominio completo de lo que estaba enseñando, de lo que estaba diciendo. Cuando estaba hablando del Sermón del Monte, tenía un dominio completo de todo lo que el Antiguo Testamento, ley incluida, estaba enseñando. Cuando Jesús enseñaba, tenía un dominio completo de todas las verdades que estaba diciendo. En Jesús no hay un resquicio, en Jesús no hay un momento, algo de duda, en Jesús no hay un momento en que Él no sepa cómo contestar. Los seres humanos nos preguntan algo y no sabemos cómo contestar. A veces decimos, mira, déjame tiempo, voy a estudiarlo, mañana o pasado te lo digo, o la próxima vez que nos reunamos. Hay veces que nos quedamos pillados porque no sabemos todo. En el caso de Jesús, Jesús podía empezar desde la A y terminar en la última palabra. Podía empezar de principio hasta el final, porque lo sabía todo. Por eso dice el texto que tenía autoridad, porque tenía un dominio completo del tema, como no podía ser de otra manera. Tenía un dominio completo de la Escritura, porque era la palabra encarnada. Tenía un dominio completo de lo que era la creación, porque Él había creado. Tenía un dominio completo de lo que era el ser humano, porque había creado al ser humano. Tenía un dominio completo de lo que era la familia, porque había hecho la familia. Tenía un dominio completo de todo lo que decía. Él tenía ese dominio completo. Tú podías preguntarle a Jesús y Jesús no se te iba a ir por las ramas, por los cerros de Úbeda, o te iba a decir una cosa. No, Jesús te iba a decir exactamente todo, porque tenía autoridad, todo lo sabía, tenía un dominio completo sobre todo el tema. Por eso dice que enseñaba con autoridad. Y es interesante que en el texto que hemos leído en Mateo, no solamente dice que enseñaba con autoridad, igual que en el de Lucas, sino que también ahí va un poco más allá y dice que enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y no como los escribas. Los escribas no tenían esa misma autoridad. Y Jesús sí, según la gente. Aquí no está hablando los discípulos, ni está hablando que se podía decir, bueno, los discípulos es normal que digan que tienen autoridad. Aquí es la misma gente la que está diciendo que Jesús tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué la gente dice esto? ¿Qué pensáis? ¿Por qué la gente piensa que los escribas enseñaban pero no tenían autoridad, al igual que Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no tenían autoridad? La misma gente lo decía, los escribas. ¿Qué pensáis?
Muy bien. Pues, ¿eh? Jesús no hay quien lo iguale, ni los escribas, ni nadie. Una de las cosas que nadie le podía hablar en su enseñanza era los escribas. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. Los escribas estaban enseñando cosas que ellos mismos no hacían. Bien. Y algo que dice en Juan capítulo 13, versículo 13 al 15. Juan capítulo 13, versículo 13 al 15. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una de las claves de la enseñanza de Jesús, por eso le llamaban maestro, por eso le llamaban Señor, una de las claves de la enseñanza de Jesús, al contrario que muchos de lo que enseñamos hoy en día no hacemos, es que él tenía su autoridad en su propia vida. Jesús enseñaba con el ejemplo, no solamente con la palabra, no solamente con la teoría, no solamente con su conocimiento. Hoy en día hay personas que pueden enseñar y sin embargo sus vidas están llenas de pecado. Hoy puede haber gente que están enseñando y sus vidas no son un ejemplo. Hay personas que pueden tomar decisiones muy importantes en su área de trabajo, en su área de influencia, y sin embargo ser unas personas que no tienen un ejemplo en su vida cotidiana, en su vida, en su ética, en su moral, en su familia, etcétera. Este es lo que hacía diferente la enseñanza de Jesús, que Jesús enseñaba desde el ejemplo. Y esto se ve también muy claro en Mateo, en el capítulo 23, Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3, dice, Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3, ¿quién lo quiere leer, por favor? Alguien que no haya leído. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es lo que estaba diciendo Carmen. Esto es lo que estaba diciendo. Esta es la diferencia. Jesús hablaba desde el ejemplo. De hecho, el apóstol Pedro, años después, dice que sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo. Jesús hablaba desde el ejemplo. Jesús no decía nada que él no hiciese. Hoy decimos muchas cosas que no hacemos y queremos que la gente lo haga, pero el que lo dice no lo vive. Y aquí vemos cómo pasaba con los escribas y con los fariseos, pasaba esto. Jesús habla a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, en el tiempo de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Moisés sigue siendo enseñado hoy. Moisés, los escribas y los fariseos están usando las enseñanzas de Moisés, están enseñando la ley y todo lo que es el Antiguo Testamento. Muy bien, dice Jesús, perfecto, están enseñando la enseñanza de Moisés. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Jesús no va en contra de la enseñanza. Jesús no dice que esa enseñanza esté podrida. Jesús no dice que esa enseñanza ya no valga. Jesús no dice que esa enseñanza ya no exista. Lo que Jesús está diciendo es, lo que están diciendo, prestar atención a lo que están diciendo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos mismos lo dicen y no lo hacen. Es interesante aquí el equilibrio que tiene Jesús. Jesús podía haber dicho, esta gente no sirve para nada. Esta gente, todo es mentira y todo está mal. Pero Jesús no los pone delante de la gente, digamos, y los critica de esa forma. Jesús le dice, esta gente están hablando lo correcto, lo que están diciendo es verdad, pero su vida no tiene nada que ver con lo que dicen. Sin embargo, Jesús sí enseñaba desde la autoridad de su propio ejemplo. Y además, cuando los escribas y los fariseos enseñaban,
nunca lo hacían basándose en su propia autoridad. Siempre decían, porque Moisés, porque Abraham, porque David, porque tal, porque tal rabino, porque tal filósofo, porque tal escuela decían esto, porque la Mishnah, porque en esto se dice esto. Siempre hacían referencia a una tercera autoridad. En el caso de Jesús no, y eso se ve muy claro en el Sermón del Monte. Jesús nunca decía, porque Jesús decía, si veis el Sermón del Monte, Jesús decía tal y tal, pero yo os digo, tal y tal, pero yo os digo, tal y tal, pero yo os digo. Jesús no tomaba autoridad de nadie, la tenía él mismo, lo hacía él mismo. Por lo tanto, cuando la gente veía esa autoridad y no hacía referencia a ningún escritor, a ninguna fuente, a ninguna persona de fuera, sino que decía, esto yo lo digo, y a la vez se acompañaba de su propio ejemplo, y la gente veía que lo que él decía lo vivía. Por eso la gente se quedaba sorprendida y decía, este nos habla con autoridad y no como los escribas ni como los fariseos. Y se quedaban realmente maravillados de Jesús como maestro en ese sentido. Si me acompañáis a Lucas, al capítulo 5 de Lucas, vamos a leer los primeros 5 versículos. Lucas, capítulo 5, del 1 al 5. ¿Quién lo quiere leer? Que no haya leído. ¿Nadie? Bueno, para alguien que haya leído. Este texto y lo que sigue es un texto muy interesante. Jesús está junto al lago de Genesaret. Dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. A mí esto siempre me ha llamado la atención. La gente no se ponía al lado de Jesús para que Jesús le comentara acerca de sus viajes. Cuando yo era un niño, algunos de vosotros os acordaréis de las aventuras de los chiripitefláuticos, con el capitán Tan y Valentino, unos de años, va a entrar en una depresión. Y estaba el capitán Tan que decía, que contaba sus viajes a lo largo de la tierra y todas las cosas que hacía. La gente no escuchaba a Jesús de sus viajes, la gente no iba a Jesús a escuchar sus impresiones sobre las personas, la gente no iba a Jesús a escuchar hablar de geografía o de los árboles o de filosofía. La gente iba a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y eso a mí siempre me ha sorprendido, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Escuchar, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios, no la opinión de alguien, sino la palabra de Dios. Cuando venimos a la iglesia tenemos que escuchar la palabra de Dios, no la opinión de nadie, sino lo que es la palabra de Dios. Y la gente tenían hambre, se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y es interesante, la gente está allí para oír la palabra de Dios y Jesús ve 2 barcas. Otra cosa que siempre me llama la atención, Jesús siempre ve. Cosas que yo no veo, Jesús ve. Yo podía haber visto allí 2 barcas, si yo iba con la gana de enseñar, yo podía decir, bueno, aquí ahora, ¿dónde me pongo yo a enseñar? ¿Dónde me pongo yo, qué es lo que hago? Voy a decirles que vamos a una sinagoga, o voy a decirles que vayan a un sitio, vamos a sentarnos en un sitio determinado, que haya hierba, porque aquí estuvo muy incómodo. Pero Jesús vio 2 barcas, y aprovechó las 2 barcas como púlpito, aprovechó las 2 barcas como la escuela para poder allí enseñar. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esto es otra cosa importante. Antes Jesús enseñaba en el Sermón del Monte,
estaba enseñando sentado allí a la multitud. Y cuando tú ves a Jesús en los evangelios, Jesús aprovechaba cualquier lugar para enseñar. Jesús enseñó desde una barca, Jesús enseñó sentado, Jesús enseñó caminando, Jesús enseñó en las casas, Jesús enseñaba en cualquier lugar, en cualquier sitio, aprovechaba para enseñar la palabra de Dios. Esto va un poco hoy, un poco en contra de lo que nosotros muchas veces hacemos. Parece que el lugar para enseñar es la iglesia, o parece que el lugar para enseñar es la escuela dominical, o parece que el lugar para enseñar es la reunión de jóvenes, cuando realmente tenemos que aprovechar cualquier momento, cualquier circunstancia para hablar de la palabra de Dios. Lo podemos hacer en la fila de la farmacia, lo podemos hacer comprando el pan, lo podemos hacer cuando la gente está mirando el cielo y podemos decir, qué bonito es el cielo. ¿Sabe usted quién hizo el cielo? O sea, podemos aprovechar de mil maneras para poder hablar a la gente y aprovechar. Jesús no hacía una enseñanza, que también lo hacía, que también lo hacía. Digamos una enseñanza, por decir alguna palabra, oficializada, que también lo hacía. Por ejemplo, cuando está en la sinagoga, él está enseñando de una forma oficial y está enseñando como alguien que coge allí los rollos del Antiguo Testamento y enseña como maestro. Eso estaba dentro de una sinagoga, dentro de una estructura, dentro de una liturgia y dentro de una forma normal. Pero no solamente Jesús enseñaba así, Jesús enseñaba en la calle, en las calles, en las plazas, en los lugares, con la gente. A nivel individual, Jesús cogía a una persona y le enseñaba, como el caso de Nicodemo, y también enseñaba a miles de personas, como el caso de aquella multitud que después tuvo que hacer la multiplicación de los panes y los peces porque no tenían para comer. Es decir, Jesús aprovechaba cualquier oportunidad para enseñar en cualquier momento, en cualquier lugar, a una persona, a dos personas o a miles. Y eso de alguna forma también nos debía de hacer pensar a nosotros. Sobre todo en el concepto de discipulado, porque muchas veces lo que hacemos nosotros cuando discipulamos es quedar una hora con la persona y le enseñamos un poco de doctrina de un tema determinado, cuando el discipulado debería ser una cosa más integral. El discipulado debería ser algo en el que estamos con la persona, en que estamos de una forma, digamos, semanal, reuniéndonos con la persona, pero también compartimos un café, también compartimos, podemos quedar para ver un partido de fútbol, podemos hacer y aprovechar para enseñar, no solamente en el tiempo de la enseñanza, sino cuando estamos juntos en un parque, cuando vemos algo en la televisión, y aprovechar alguna cosa para poder enseñar también a la persona la palabra de Dios. Esto me encanta de Jesús. Jesús tenía una capacidad para enseñar de una manera impresionante, en cualquier lugar. Aquí desde una barca, en otras partes, de otros lugares, de otros sitios. Aquí enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Claro que aquí Pedro está respondiendo y le dice maestro. Yo creo que aquí Pedro se está mordiendo la lengua. Yo creo que aquí Pedro está diciendo, Señor, toda la noche, me duele la cabeza toda la noche, hemos estado aquí, yo soy pescador, Señor, tú no eres pescador. Hemos estado aquí, estamos buscando sitios, Señor, y tú vas a venir ahora y nos vas a decir que echemos, Señor. Es que hay un poco, pero al final puede más su amor a Jesús, puede más su confianza en Jesús, puede más lo que él piensa acerca de Jesús, diciendo, bueno, que lo está diciendo, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y lo que me llama la atención, no sé a ti, pero lo que me llama la atención de ese texto es que llega un momento en que Pedro le dice, maestro, ese maestro que ha estado en la barca, ese maestro que ha enseñado, ese maestro que la multitud se acercaba a él, ese maestro que dice, ahora vamos a ir al mar y bogar mar adentro y echar la red. A ese maestro, a esa persona, Pedro le dice, maestro.
Y si seguís leyendo, que no vamos a hacerlo ahora, si seguís leyendo, hay un momento en el que el propio Pedro le dice Señor, pasa de ser maestro a Señor en el versículo 8. Así que fijaros que para Pedro está diciendo que Jesús es el maestro. De hecho se queda tan así cuando le dice, bueno, tú sabrás, vamos a echarlo. Y se queda con la boca abierta, y dice, Señor, maestro. Y eso lo lleva después a tener temor de él y a decirle Señor. Y aquí encontramos cómo le denomina maestro. Eso es. De hecho llega esa declaración, llega a verlo como Señor y después lo ve primero como maestro y lo ve como Señor. Sí, sí. Mira lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 45 al 52. Juan capítulo 7, versículo 45 al 52. Muy bien. Fijaros como aquí es interesante. En este texto, digamos, hay como, desde mi punto de vista, hay como representados tres tipos de personas. El primer grupo representado son los alguaciles. Fijaros que dice en el versículo 25, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y fijaros que los fariseos y los sacerdotes le dijeron a los alguaciles que fueran en busca de Jesús. Dice en el versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Es decir, envían a los alguaciles, a los policías, para que prendiesen a Jesús. Jesús estaba enseñando continuamente, y llega un momento en que los líderes espirituales, los religiosos, pues llega un momento en que ya no aguantan aquello más y dice, vamos a cogerlo ya va siendo hora de terminar con la enseñanza de este hombre. Y dicen a los alguaciles y prenderlo y buscarlo. Los alguaciles van y los alguaciles regresan. Y fijaros que dicen, ¿por qué no le habéis traído? Y es interesante la respuesta de los alguaciles. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fijaros qué respuesta. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los alguaciles fueron a buscar a un malhechor, a una persona que según ellos estaba diciendo herejías. Fueron a buscar a una persona que sus responsables le habían dicho, y cuando vuelven el concepto que tienen los alguaciles de Jesús es totalmente otro, es completamente diferente. Ningún hombre ha hablado como este hombre, no hay nadie que hable como este hombre. Este es el concepto. Yo no sé ese día cuando terminó su jornada de trabajo,
No sé los alguaciles cómo regresaron a su casa. No sé lo que contaron en su casa a su familia, pero lo que nos dice el texto es que estos alguaciles, no sabemos cuántos, 2, 3, 4, no sabemos, 8, los que fueron, ellos en plural dijeron jamás. Fijaros lo que dice, jamás. Esto es un reproche oculto a ellos, ¿eh? Este es un reproche oculto a los sacerdotes y los fariseos. Cuando dice jamás, está diciendo, ustedes tampoco. Ustedes tampoco. O sea, es un reproche muy así, pero es un reproche. Inteligente, pero lo es. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Incluido ustedes. Jamás. Aquí encontramos un grupo de personas que cambia su idea de Jesús cuando están escuchando personalmente a Jesús. A veces resulta que tenemos un conocimiento de Jesús, tenemos una idea de Jesús, la gente tiene una idea de Jesús y dice, Jesús te come el coco, Jesús es una religión, Jesús es un invento de los hombres, Jesús es algo que las religiones tienen para coercionar a la gente. Pero cuando alguien se pone a escuchar de verdad la enseñanza de Jesús, cambia. No es la primera vez, ni será la última, que alguien leyendo el Nuevo Testamento y leyendo los Evangelios, que se está leyendo y empieza a leer como un ateo, termina como un creyente. No es la primera vez que una persona viene a la iglesia escéptico para reírse de la gente, como fue mi caso cuando empecé a ir a la iglesia, y acaba saliendo como un hijo de Dios. O sea, esto es lo que ocurre cuando la gente llega al encuentro de Jesús. Esta gente que fueron a detenerlo no pudieron detenerlo y además vinieron sorprendidos de lo que era Jesús. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero después hay otro segundo grupo de personas. Este segundo grupo de personas es los fariseos y los sacerdotes. Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Maldita es. ¿A qué os suena esto? ¿A qué os suena esto? Pues a mí me suena a desprecio. ¿Ah? Prepotencia. Quizá mejor que desprecio. Prepotencia. Nosotros somos alguien. Nosotros estamos preparados. Nosotros somos los gobernantes, los inteligentes, los que conocemos, los que hemos estudiado. La gente no sabe nada. La gente, ustedes tampoco, alguaciles. Ustedes tampoco. O ustedes también os van a engañar. Pero nosotros somos alguien, somos la referencia. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y además apunta a la gente. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Claro, este Jesús, que sabe mucho, habla con la gente, le cuenta algunas cosas a la gente y la gente, como no sabe, pues se quedan pasmadas con Jesús. Igual que ustedes, alguaciles. Pero nosotros no. Nosotros no. Nosotros somos gente respetable, conocemos la palabra, hemos sido instruidos y tenemos el conocimiento. Lo de siempre, la prepotencia, el orgullo, la soberbia. Lo de siempre, el mismo canto de siempre, la misma canción de siempre. Hay gente que cuando llegan a conocer a Jesús, cuando van al encuentro de Jesús, lo conocen, como el caso de los alguaciles, y cambian su concepto. Y hay otras personas, como el caso de los sacerdotes y de los responsables, que al final es un desprecio continuo a los demás. ¿Y tú? ¿Cuántas veces a nosotros mismos... Bueno, cada uno podrá contar su experiencia, pero cuando yo me convertí, la gente, algunos se burlaban de mí, decían, te has comido el coco, el curita, tú que eras el curita y tú, ¿cuánto te dan? Ese tipo de cosas, ¿no? Y cada uno podrá tener su propia experiencia en el tiempo en el que se ha convertido. Yo espero que ahora la gente que se convierta no siga, le dirán otras cosas. Pero eso es lo de siempre. La persona que dice, no, yo tengo tal carrera, no, yo tengo tal conocimiento,
No, yo he ido a la universidad, no, a mí, ustedes no me pueden engañar, este Jesús no me puede engañar. Vosotros, la prepotencia, la altivez, el orgullo, la soberbia, el desprecio a la gente. Este es un segundo grupo. Pero hay un tercer grupo también, que dice, y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí es interesante porque aquí está uno de ellos. Este no es un alguacil. Perdóname la expresión, este no es un chiquichanca. Este no es una persona del pueblo que tú puedes decir tan comido el coco. Es que era Nicodemo, uno de ellos, el más importante, una referencia para ellos. Y este Nicodemo le está diciendo, ¿no haríamos bien en escucharlo antes de decir lo que opinamos? ¿No dice la ley, vamos a escuchar esto? ¿Vamos a juzgar a una persona sin escuchar a esa persona? ¿Vamos a mandarle al alguacil o a la cárcel sin antes escuchar lo que tiene que decirnos? Representa a otro grupo, al grupo de personas que, aunque no tengan un conocimiento de Jesús, aunque no sepan mucho acerca de Jesús, por lo menos tienen un cierto acercamiento o una cierta defensa de Jesús. Y no lo atacan por atacar, sino que le dan, digamos, por lo menos le dan el beneficio de la duda. El beneficio de la duda es, bueno, ¿será o no será? Pero lo que no podemos decir desde el principio es, no, vamos a acercarnos, vamos a estudiar, vamos a ver, vamos a hablar con él, a ver lo que tiene que decir, a ver la enseñanza, y entonces tomamos una decisión. Y fijaros que aquí está de alguna forma representado estos tres grupos en estas personas, los alguaciles, en los religiosos y Nicodemo. ¿Algún comentario? Un poquito más alto, Carmeli. Es más fácil una persona estudiar, creer en el Señor, que otra persona que pregunte el corazón de esa persona y lo cuesta que esté a escuchar. Porque a veces cuando tienes más estudio, comprende mejor las cosas y si tienes interés, puedes comprender el Evangelio mejor. Pero hay personas que a lo mejor no hay que sepan leer y escribir, pero son más cerrados y no escuchan, creen en lo que ellos creen y no te dejan escuchar, no dejan escuchar la palabra de Dios. Entonces, por eso digo que a veces una persona religiosa, católica, a veces cree más en el Evangelio que más otros, son personas que no son Una persona religiosa posiblemente. Una persona con más conocimiento tiene sus pros y sus contras. Porque hay personas que tienen un gran conocimiento y por ese conocimiento le aleja de Dios. Y hay personas que no tienen, que son analfabetas o personas con poca cultura, que tú le hablas de Jesús y enseguida su corazón se abren a Jesús. Y al contrario, también hay personas personas humildes que tú le hablas de Jesús y no quieren saber nada de Jesús. Y personas inteligentes, entendamos por inteligente lo que la gente piensa, personas con cultura y le hablas de Jesús y caen derrumbados delante de sus pies. Claro, es que los magos eran personas inteligentes y adoraron a un niño, que era el Mesías. María era una chiquilla cuando el ángel se le revela y esa chiquilla
pues adoraba a Dios su Salvador y sabía que en su cuerpo iba a estar el futuro Mesías, y era una niña, en un sentido, ¿no? Entonces, es verdad, pero que hay personas con mucho conocimiento, que el conocimiento lo aleja, y hay personas con poco conocimiento, que ese poco conocimiento le ayuda a conocer, y al contrario también. Depende del corazón, depende del corazón. Otra cosa que había pasado con lo que tú estás diciendo, totalmente, y con lo que Juan está diciendo, porque es así. Otra cosa que había pasado y que sigue pasando es que la ley decía una cosa, pero es que los rabinos y las diversas escuelas de interpretación rabínica habían puesto esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, y habían reinterpretado y cambiado por completo la ley. Y habían puesto, por eso Jesús está diciendo, haced lo que os dicen, pero no haced lo que... ¿Por qué? Porque habían puesto un montón de cosas que se habían convertido en guías de ciegos. Ellos eran personas que no estaban enseñando realmente lo que decía la ley, porque habían puesto a la enseñanza de la ley un montón de cosas, de tradiciones. Y lo que era claro lo habían hecho oscuro. Entonces, en este caso concreto, claro, estaban totalmente... cuando los magos vienen y consulta a Herodes sobre dónde iban, los fariseos, los escribas sabían en que iban a nacer en Belén, lo decía la escritura, pero a ellos no les sirvió de nada, absolutamente de nada. Aquí está diciendo de Galilea, pues, cuando se veía claramente en las profecías del Antiguo Testamento, en Isaías, el día de los gentiles nacerá. Pero no les sirvió de nada, efectivamente. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo una realidad. cuando se viene una tradición y una religión, se va poniendo... Vas poniendo una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, y aplasta la verdad. Y aplasta la verdad. Esto es lo que estaba pasando, efectivamente. Vamos a terminar ya. Hay alguna otra cosa más acerca de algunos textos más, pero no vamos a leerlo. Creo que con lo que hemos hablado creo que es suficiente. Cuando vemos los cuatro evangelios, vemos que una y otra vez los discípulos se dirigían a Jesús como maestro, como maestro. Y esto es importante. Hoy, hermanos y hermanas, lo que hemos visto es que Jesús tenía autoridad cuando enseñaba, autoridad que emanaba de su propio ejemplo, autoridad que emanaba de que él no citaba ninguna fuente, sino que él decía yo, pero yo os digo, yo os digo, yo os digo. Jesús tenía completo dominio de lo que enseñaba. Y hemos visto también el caso en Lucas 5, el caso de cómo Jesús usa esas dos barcas, se mete allí para enseñar la palabra de Dios, y Pedro dice maestro, maestro. Y hemos visto en Juan 7 esos tres grupos de personas, los alguaciles, los religiosos y Nicodemo, que son de alguna forma un retrato de lo que es los grupos humanos y la sociedad también del día de hoy. Y Jesús es el maestro por excelencia, que aparece en los evangelios y en el resto de la Escritura. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa que decir?